Dios los bendiga. En este día es una bendición poder saludarlos para compartir el bendito mensaje de la palabra de Dios, su logos, su rema. Hoy vamos a platicar acerca de lo que es el tema de la oración. Yo le he puesto a este tema la oración en el tiempo de plagas. Les voy a decir por qué. Y eso es lo que deseo explicar un poquito, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general. Vamos a fundamentarnos la cita bíblica que vamos a compartir, pero no podemos negar que estamos en un tiempo de mucha tensión. Vemos que en las naciones, en el mundo entero, se ve todo esto, y nuestra Guatemala pues no es exenta de eso. No tenemos necesidad de que nos digan o nos cuenten noticias de otros países, de otros lugares. A través de las redes sociales uno se da cuenta, y aquí en nuestro país se ve todo esto, ¿verdad? Entonces estamos viviendo un momento crucial, decisivo en el reloj del Señor. Entonces, después de este saludo, deseamos que la bendición de Dios esté sobre ustedes y sus familias, que todo esté saliendo bien y el Señor añada bendición y mucha edificación a su palabra, en sus corazones y sus pensamientos. Vamos a tomar la cita bíblica, la oración en tiempo de plagas. Vamos a fundamentarnos entonces en esta preciosa hora. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra cita bíblica es primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 37. Ahí vamos a tomar una base. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 37. Y después vamos a leer el verso 38 para poder ver la solución, la respuesta, el antídoto de la que Dios nos da para toda esta problemática del día de hoy que el mundo entero está afrontando. Y como decíamos a un principio, nuestro país, nuestra Guatemala, no ha sido exenta de eso. Pero Dios tiene sus alas de cobertura sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus hijos, y no hay por qué temer. Mire, en el nombre del Señor dice así esta lectura: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Este versículo que acabamos de leer es la fotografía exacta de lo que está pasando en la tierra en estos días. Amén. Entonces lo vemos bien claro ahí. Y dice, comienza diciendo, mire, tremendamente dice, si en la tierra. Y ya luego después dice todo lo que hoy vemos en el mundo, pues. Mire, hambre, pestilencia, tizoncillo, añulo, langosta. Entonces habla de los enemigos y de las plagas, de las enfermedades. Y por eso es que le hemos titulado este tema la oración en tiempo de plagas. Porque ciertamente todo esto está aconteciendo, pero Dios nos da respuestas, Dios nos da las soluciones que necesitamos para poder salir adelante en su nombre. Y entonces en el verso 38, mire, vamos a ver lo siguiente, lo que Dios dice al ver esta fotografía, mire, de este versículo que tenemos acá. Mire cómo dice el verso 38 de ese mismo capítulo: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Y a eso, toda oración y toda súplica.
Entonces, en tiempo de estas situaciones negativas que están transcurriendo, que están sucediendo, mire cuál es la solución del Padre para su pueblo, para nosotros sus hijos. Toda oración y toda súplica. Y entonces dice que menciona las plagas, pero dice cuando alguien sintiere la plaga en su corazón. Y hermano, yo en lo personal no quiero sentir la plaga cerca, mucho menos en mi corazón, la enfermedad. Prefiero que Dios nos ayude y nos dé su gracia, que oremos, hermano, en todo tiempo, todos los días de nuestra vida, si es necesario, que podamos estar en comunión a través de ese diálogo hermoso que nació en el corazón de Dios, que nació solo en el corazón de Él, porque la oración es algo hermoso, lo cual nosotros debemos de deleitarnos, de hallar delicia. Y entonces que se cumpla el salmo que dice, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces la oración debe de ser un deleite para nosotros y más en este tiempo tan adverso que estamos viviendo, tan peligroso. Y no debe ser una carga para la iglesia, para el pueblo de Jehová. La oración no debe ser algo aburrido, algo que no nos guste, porque claramente sabemos que eso es lo que nos va a guardar, lo que nos va a proteger de todo lo que está sobreviniendo a la tierra, al mundo entero. Y en este caso, estas plagas, hermano, nadie que no hay que haya escuchado acerca de estas situaciones que están sucediendo. Imagínense que se hablaba de la primera, de este COVID-19, ¿verdad? La primera oleada. Después la segunda oleada ya viene. Y ahora dicen que la tercera oleada. Y según dicen, ¿verdad? Cada vez es más peor. Pero eso no es de extrañar. Porque fíjese que estaba yo viendo estos versos. Y por ejemplo, cada uno de estos versos hay que explicarlos. Pero me llamó la atención esta palabra ñublo, mire, que dice aquí en el versículo 37. Y estaba viendo en la Strong Concordance, eh, en el diccionario, concordancia de la Biblia, que esta palabra ñublo, mire, esta palabra ñublo significa palidez, pero dice que es una palidez por miedo, por temor. Es decir, que va a ser un tiempo donde el miedo se va a apoderar de la gente y la gente va a andar miedosa en donde quiera que ande. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, hermano, y el Señor reprenda ese espíritu maligno, ¿verdad? Que es Fobos en el Nuevo Testamento. El Señor lo reprenda y que retroceda en el nombre de Jesús. Pero mire cuando se manifiestan las plagas, las enfermedades, el hambre, todo lo que se habla hoy, la langosta, que son devoradores, ¿verdad? El pulgón. Y entonces ahí se manifiesta el añublo. Y es el miedo, la palidez, es decir, la gente va a andar por el terror, el temor, van a andar pálidos. Pero eso a nosotros como hijos de Dios no nos debe afectar. Y la solución de nuestro Padre Celestial es, mire, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Amén. Extendiere sus manos a esta casa, es a su santuario, al templo, a orar, a interceder, a clamar a nuestro Dios y a pedirle la protección y la sombra de sus alas sobre nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia, hermanos. Iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es entonces la solución, la respuesta en este tiempo de plagas que estamos atravesando? Ahí sigue siendo una verdad que se afirma: toda oración y toda súplica. Esa es la respuesta de Dios para nosotros. Así que es tiempo de no tenerle fobia, hermanos, a la oración, sino con todo nuestro corazón abrazarnos a este principio, a esta orden que el Señor ha dejado en su palabra y ponernos en comunión con Él y a confiar en Él, hermano, y a no tenerle miedo al añublo, a eso que el mundo, hermano, le tiene miedo, porque nuestro Dios está con nosotros. Amén. Eso dice la palabra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Mire qué cosa más linda. Tenemos promesas, hermano, hermana, tenemos promesas. Los amigos que escuchan, el pueblo de Dios tiene promesas y está seguro. Se cumple ese Salmo hermoso 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aún dice un versículo de ese mismo Salmo: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, son estas plagas. Pero eso es lo que está diciendo acá. Entonces, mire, pero la oración. Seguimos adelante entonces para ir avanzando un poquito. Amén. Mire cómo dice el verso 39 de este capítulo 8, de lo que va a suceder cuando empecemos a orar. Mire, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esa es la respuesta que Dios nos da. Él nos va a oír desde los cielos, mire. Por eso decía el versículo 38, ¿verdad? Cuando un hombre o cuando todo el pueblo de Israel ore, extienda sus manos al santuario, entonces el Señor va a sanar. Y mire que dice aquí: oirás desde los cielos, desde tu morada, y perdonarás. Y entonces Él va a actuar. Pero esa sigue siendo la solución para la iglesia, para el pueblo de Jehová, para nosotros, sus hijos. A entrar en comunión con Él, a entrar en amistad con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y a tener comunión y a gozarse con Él, hermanos, en este tiempo. Y entonces Él glorificará su nombre y su voluntad se hará. Amén, en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero eso es lo que Dios nos va enseñando en esto. Mire, la oración en tiempo de plagas. Entonces yo estaba viendo un poquito esto, estaba analizándolo, y me pude dar cuenta, mis hermanos, que en Apocalipsis 9, bueno, en el libro de Apocalipsis se menciona mucho de las plagas, pero digamos ahorita específicamente aquí tengo el Apocalipsis 9:20, que habla de las plagas, que habla de lo que va a suceder en el futuro. Lo vamos a leer y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Cuando estaba viendo estos versículos, cuando estaba viendo esta lectura, me pude dar cuenta, hermano, a través de escudriñar un poquito, y hay una versión que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, como es conocida, y me pude dar cuenta que el equivalente de estas plagas apocalípticas, mire, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mire, son estas, mire. Cuando en Éxodo 11, bueno, desde atrás, ¿verdad?, que se empieza a hablar de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. ¿Se acuerda cuando Moisés, el libertador, Dios lo comisionó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Faraón lo tenía esclavo ahí? Pero se acuerda que Dios mandó 10 plagas porque Faraón tenía esclavo al pueblo y no lo quería dejar ir. Pero mire cómo dice, Éxodo 11:1, por ejemplo, tengo acá, y dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces, impresionantemente me di cuenta que a través de ese estudio, el equivalente, mire, de estas plagas de Apocalipsis 9:20, que salen del abismo, unos seres híbridos, ¿se acuerda? Unas langostas con cara de león, con cabello de mujer, bueno, etcétera, son híbridos, ¿verdad? Son esas plagas. Y habla, todo ese capítulo habla de las plagas, habla de la plaga de azufre, la plaga de fuego y la plaga de humo. Y dice que los hombres murieron, muchos de los hombres murieron a través de esto, por causa de esto.
Entonces me di cuenta que estas plagas aquí, en el Antiguo Testamento, es el equivalente a las 10 plagas. Entonces imagínense, se hablaba de la primera oleada, de la segunda oleada y ahora la tercera oleada, ¿verdad? Que ahora se habla del hongo negro, del COVID-19 siempre, se habla de la línea Delta y que dice que están viniendo y que ahora son más infecciosas y más peligrosas. Y entonces estamos en un tiempo así, hermano. Estamos en un tiempo apocalíptico, pues, un tiempo de plagas. Pero nuestro Dios, su solución sigue siendo para nosotros la oración en tiempo de plagas. Hoy más que nunca tenemos que orar y consagrarnos y pedir a nuestro Padre, a nuestro Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces ver que Dios es nuestro protector. Oración. Esa es la solución de nuestro Dios para nosotros. Y entonces me pude dar cuenta, hermano, aquí creo que está hablando de la plaga de los primogénitos, pero solo quería señalar que, hermano, el tiempo de plagas sobre Egipto, sobre el mundo, ¿verdad? Faraón, figura del diablo, que el Señor lo reprenda. Imagínense, si estamos viviendo ese tiempo nosotros ahorita, hermano, ¿por qué plaga estamos nosotros, verdad? Sería una buena pregunta. Entonces, las plagas sobre el mundo. Pero, eh, entonces, digamos, la primera plaga que se derramó sobre Egipto, que Dios envió, fue la plaga de sangre, la plaga de la sangre. Y entonces, qué curioso, ¿verdad? Que quizá no sea casualidad, porque acuérdese que ahora con esta situación de la plaga del COVID que tanto se menciona desde el año pasado hasta ahora, qué casualidad que sale una vacuna, ¿verdad? Donde dice que incluso la gente no se quiere dejar vacunar porque es para contaminar la sangre, es para introducir genes, alterar los genes, alterar la genética. Y entonces me doy cuenta por la palabra que la primera plaga que vino sobre Egipto fue la plaga de sangre, ¿verdad? Después vino la plaga de piojos, la plaga de ranas, la plaga de granizo, 10. Pero la plaga de sangre, hermano. Y qué casualidad que ahora, pues como decía, la gente no se quiere dejar vacunar porque aparentemente pues es para contaminar la sangre nuestra, ¿verdad? Claro que en oro no nos pueden contaminar porque acuérdense que en oro tenemos los genes de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Cordero rociada, amén. Santa Cena, nosotros tomamos y participamos de la mesa del Señor, hermano, y ¿quién podrá contra la sangre de Cristo? Y nosotros lo participamos cada vez que lo hacemos con fe y en memoria de Él. Y entonces, pero todo esto se lo digo porque la primera plaga que vino, cuando usted lo ve en la Biblia, en Éxodo, fue la plaga de sangre. Entonces, solo es un dato curioso ahí, ¿verdad? Para ver que lo que la gente teme hoy es que su genética, su sangre sea contaminada. Y usted sabe lo que está pasando con la vacuna hoy día y todo lo que se dice. Pero otros dicen que es para que ya no se tengan, para esterilizar a los hombres como a las mujeres, ¿verdad? Para que no hayan ya más hijos, para que ya no la humanidad, la sobrepoblación ya no siga creciendo. Y eso es pues a la sangre, ¿verdad? Eso es directo a la sangre. Y solo es ese dato ahí porque la primera plaga que vino sobre Egipto fue la plaga de sangre. Pero entonces este concepto aquí, mire, de Apocalipsis 9 plagas es plagué o plegué. Esa es la palabra en griego. Y entonces aquí esa palabra, entonces en la Septuaginta, en el nuevo, en el Antiguo Testamento de Éxodo, ¿verdad? Entonces viene a ser esa misma, esta, mire, plagué, viene a ser esta, por el estudio, ¿verdad? De las plagas de Egipto. Entonces, hermano, definitivamente yo creo que estamos en un tiempo de plagas apocalípticas. Y entonces tenemos que orar, ese es el punto central, la oración, la comunión con Dios. Entonces quiero ver, mientras estamos aquí en la tierra, la palabra del Señor nos sigue diciendo, Salmo 91:10, mire, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén.
Si estamos en ese tiempo de plagas apocalípticas, tenemos promesas. Mire, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, ánimo. La oración del justo puede mucho. Entonces mira qué es lo que sucede, sus promesas se cumplen. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Tenemos promesas de parte de nuestro Señor, nuestro Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos por qué temer. Lo que tenemos que hacer es meternos bajo la cobertura de su sombra, de sus alas. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Entonces, la pestilencia, todo lo que ande, la mortandad, dice que en medio del día destruye. Todo lo que estábamos viendo en el primer versículo que tocamos, ¿verdad? Que tal vez lo vamos a poner otra vez, pero aquí está la promesa, mire. Por ejemplo, Efesios 4:3, solo quiero mencionarlo, que dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que esto le quiero yo hacer referencia a que la unidad del Espíritu, hermano, tiene que ver con todo lo que es la consagración, lo que es la búsqueda de Dios, la palabra, la oración, el clamor, todo lo que es la doctrina, la unidad del Espíritu, ¿verdad? Porque Efesios 4 habla de las tres unidades, según la doctrina, ¿verdad? Y hemos aprendido, pero la unidad del Espíritu, mire, es una unidad en la que la invitación de parte de nuestro Dios es a buscar la oración, buscar el ayuno, buscar la vigilia, buscar la consagración, buscar todo lo que nos acerca a Él, ¿verdad? Entonces, pues también habla, mire, de la Efesios 4:13, habla de la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esto habla de la unidad entonces del alma, ¿verdad? A nivel del alma. Por el oír viene la fe y por la fe la palabra de Dios. El alma necesita ser conquistada y la fe es para que el alma sea conquistada. Entonces, pero también habla de la unidad, mire, 4:16, del cuerpo. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, mire, cuerpo unido, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero de estas tres, hermano, la unidad en el Espíritu es todo lo que nos invita a consagrarnos en nuestro Señor. Porque esa palabra, por ejemplo, aquí en Mateo 21:13, esa palabra oración, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nuestro enfoque. Dice Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor Jesucristo hablando, mi casa, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero esa palabra oración ahí, mire, que nos invita a llegar a la oración al santuario. Por eso todo lo que es la convocación de los ministros, ¿verdad? A la casa de oración, a orar, a interceder, a clamar, hermano. Todo eso, el pueblo debe de hacer caso omiso de eso. Amén. Entonces, mire, digamos, la palabra oración ahí, del griego es proseuge y significa oración y adoración. Eso significa la palabra ahí. Esta, mire, mi casa, casa de oración será llamada, que significa oración y adoración. Y este mismo verso, esta misma palabra le hace referencia cuando dice el Señor en el Evangelio según San Juan, que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y ahí se usa proseuge, que también es, mire, oración y adoración. Entonces eso le hace referencia a la unidad en el espíritu, que es la que estábamos viendo en Efesios, en este versículo. Amén. En este verso que tenemos aquí, quiero ver. Sí, mire, ahí está. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Entonces, oración. Dios nos llama a tener esa unidad juntamente con toda la iglesia. Y ahí estaba mostrando el versículo de la unidad del alma y la unidad del cuerpo, ¿verdad? Pero esto le hace referencia
a la casa de oración que mencionábamos, que es oración y adoración, y esto a su vez le hace referencia a el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, que también es oración. Entonces es la unidad del espíritu. Amén. Entonces vamos avanzando. Estas son una de las promesas que Dios nos hace si mantenemos nosotros la oración, la comunión con Él en este tiempo de plagas. Mire cómo dice Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire eso, esas son sus promesas. Ninguna enfermedad, ninguna plaga de las que envié a los egipcios, está diciendo acá, te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Esas son promesas para nosotros en este tiempo de crisis que el mundo está viviendo, que todavía la iglesia bendita está sobre la tierra, pero la iglesia tiene promesas en este tiempo de plagas y tiene los principios que Dios ha establecido en su palabra. Hermano, la oración, la búsqueda de Dios, Él nos va a librar, Él nos librará. Amén. Aquí tenemos otra promesa, mire, Éxodo 23:25, donde Él dice que nos va a librar de esas enfermedades y de esas plagas que veíamos cuando comenzamos en Primero de Reyes, ¿verdad? Mire esto, dice así, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Repito, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Esas siguen siendo sus promesas para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los hijos de Dios. Y solo es que nos mantengamos. Amén. Como decía el versículo de primer libro de los Reyes, toda oración, el verso 38, ¿verdad? Toda oración y toda súplica. Y Dios dice que Él va a oír desde su cielo, desde su santuario. Él va a oír desde su morada. Y Él va a hacer la obra. Amén. Entonces todas estas son promesas para nosotros. En la oración, en tiempo de plagas, el tiempo que estamos viviendo. Aquí está el versículo, mire. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 38. Aquí lo tengo otra vez, mire. Qué belleza, qué lindo, mire. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Está hablando de la oración, de lo que la iglesia y lo que el pueblo tiene que hacer en este tiempo, como en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Pero eso es lo que está narrando él ahí. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, extender nuestras manos hacia la casa de Dios, la oración, la súplica, el ruego, para que el miedo se vaya, desaparezca, el añublo se aleje, las langostas, el pulgón se aleje, el hambre se vaya. Amén. Todo eso negativo que estábamos viendo en el verso 37, que es el anterior a este. Y ahora ahí está el versículo, mire. Entonces lo que Dios nos pide es lo que Dios nos dice que hagamos. Y con todo nuestro corazón debemos aceptar esta propuesta de nuestro Padre Celestial y estaremos seguros. Y el miedo no hará presa de nosotros, somos sus hijos. Y está escrito en su palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Su Espíritu Santo. Amén. Y entonces aquí ya vemos que hay salmos que hablan de la oración, de esta misma oración que estamos diciendo acá. Salmo 6:9, por ejemplo, dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mire, esto es lo que sucede verídicamente hoy día. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Amén. Eso es lo que debemos hacer.
porque sus oídos están atentos al ruego y a la oración, a la súplica. Por eso nos pide que lo hagamos en este tiempo de plagas. Si son plagas apocalípticas, hermano, que yo creo que lo son, que como decíamos, Apocalipsis 9, el concepto plegué es el equivalente a las 10 plagas que cayeron sobre Egipto en Éxodo 10 y 11. Amén. Hasta que el pueblo salió de la tierra de Egipto y se fue al Éxodo. Amén. De esa misma forma, creemos que la iglesia saldrá en un tiempo de plagas, el Señor vendrá y se la llevará. Así que muy atentos, porque la venida del Señor está cerca, el rapto de la iglesia. Estamos cerca. Amén. Entonces, nosotros somos el símbolo de ese Israel, nación que salió de Egipto. Pero hermano, salió en medio de las plagas. Él salió justo después de la última plaga, de la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero salió en momento de plagas. Y entonces ahora que estamos en ese tiempo, nosotros viviendo acá, imagínense, ¿en qué tiempo vamos a salir nosotros? Preparémonos, porque la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo está cerca por su novia, la iglesia, y se llevará un pueblo fiel. Oración. Estoy terminando, hermanos, este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Solo quería dejarles que la oración, hermano, es algo que no debemos descuidar en este tiempo. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Creo que tengo aquí otro verso, Salmo 54:2. Salmo 54:2 dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Mire, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. El punto y el enfoque es la oración en este tiempo de plagas, mis amados. Amén. Así que vamos a hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, sea bendito tu nombre, te bendecimos, gracias por tu fidelidad. Bendice, Señor, a tu pueblo y que un espíritu de gracia y oración se derrame sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalos de todo mal y líbralos de toda enfermedad y todo virus. Que la oración sea parte de nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.